Muy buenas noches, es lunes, espero que ustedes ya descansen en casa, pero la actualidad no descansa y turno de palabra tampoco. Son las 10:37 y la actualidad esta noche aquí en Madrid significa el conflicto del taxi. Nos vamos ya al Withing Center, donde esta noche dos políticos, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, candidatos del PP a la comunidad y al ayuntamiento, han sufrido un escrache por parte de los taxistas. Recordemos que asistían a un acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto judío. Sergio Muyor, Wanda Metropolitano, ¿qué ha ocurrido allí en el Withing Center? Pues en el Withing Center concluía la manifestación que partía desde Sol. Unos 2.000 taxistas allí concentrados llevaban las protestas también hasta el Withing Center, donde estaban los candidatos del Partido Popular al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, y allí pues hacían llegar sus protestas y su malestar a los dos candidatos. Ahora pues se han venido todos los taxistas hasta aquí, están convocados a una asamblea a las 11 de la noche, donde se va a plantear y donde se va a contar la ruta, la hoja de ruta a seguir en los próximos días. Nosotros estamos aquí, pues, en principio habían dicho de desconvocarla porque después de 8 días de huelga ya los ánimos estaban cansados. Los taxistas nos han dicho desde las asociaciones del taxi, pero se mantiene esta convocatoria después por consideración a los compañeros que han venido de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, nosotros estamos con Francisco, que está acompañando a otros compañeros que han llegado de otras comunidades autónomas a apoyarles. Correcto. ¿Y por qué tienen que estar aquí también estos compañeros? Porque vemos peligrar el trabajo de 20.000 familias solo en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir a la ruina, 20.000 familias, 16.000 propietarios de licencia, más 4.000 conductores, frente a una empresa que el 99% de sus trabajadores duran 3 meses. Estamos viendo constantemente cómo nos difaman, cómo nos ponen mal. Lo que no sabe la gente es que hemos intentado por todos los medios que el director de transportes nos dé herramientas para poder competir y nos la han denegado. Hemos pedido que podamos tener precios cerrados y nos lo ha denegado. Luego dicen que tenemos que competir. ¿Cómo? Si nos cerráis, si no nos dais herramientas. Por lo tanto, bueno, los ánimos siguen arriba y vais a seguir es que no podemos hacer otra, es que nos vamos a arruinar. Es así de simple, nos vamos a ir 20.000 familias de Madrid a la ruina. O sea, si no luchamos ahora, en enero del año que viene, Madrid se queda sin taxis. Pues ya lo han escuchado, es la voz de los taxistas. Van a seguir con sus manifestaciones hasta que se regule, llegue esa regulación de los VTC. Aquí a las 11 va a ser esa asamblea en la que se van a dar los siguientes pasos. En principio mañana hay convocada una manifestación también a las 9 de la mañana ante la sede de UGT, pero los próximos pasos se van a decidir aquí cuando vayan llegando más los taxistas. Ahora de momento pues vemos bastantes coches que van llegando poco a poco. Gracias, a las 11 Sergio. están convocados a una asamblea general para conocer esa hoja de ruta. Gracias, Sergio. Estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca en el conflicto del taxi, que va a ser uno de nuestros temas de debate esta noche, con la opinión de los taxistas, pero también, por supuesto, con la opinión de las administraciones y de los VTC, que tienen mucho que decir en este asunto. No se muevan, arrancamos. Turno de palabra. Bienvenidos a esta segunda entrega de Turno de Palabra, el programa de actualidad y política donde se habla y también se escucha. Ya saben, siempre manda la luz verde. Hoy les presentaremos la encuesta de intención de voto al Ayuntamiento de Madrid con unos datos impactantes y de los que, esto se lo prometo, se va a hablar muchísimo mañana. Habrá turno de palabra también para analizar la crisis de Podemos y su intención de presentar una lista contra Rejón en las autonómicas. Eso sí, con las puertas abiertas para hablar con el que fue su candidato. Estaremos esta noche con uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero. Intentaremos también entender en profundidad el conflicto del taxi que protagoniza y colapsa a la vez las calles de Madrid desde hace una semana. En plató discutirán representantes del taxi con los de las VTC y contaremos con un experto para tener datos, además de opiniones.
Y hoy tienen el turno de palabra en esta mesa Percival Manglano, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Ángel Gabilondo, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea. Buenas noches. ¿Qué tal? Usted repite, es el único que repite de los cuatro. Cierta ventaja tiene. Sí, tengo esta enfermedad. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que también se estrena. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Les tengo que recordar el funcionamiento, ya lo han visto, esa luz verde que tiene ahí Rita Maestre, porque ha sido la última en hablar, es la que otorga el turno de palabra. Realmente lo otorgo yo, pero lo marca la luz verde. Entonces, la idea es que ustedes lo usen cuando están en disposición de él, pero también que escuchen, porque es la mecánica del programa, la idea es que se escuchen las opiniones de los demás. Y tenemos que empezar por el primer tema, el más importante, el que concentra la atención de todos los madrileños. Anoche a esta hora, 5.000 taxis se agolpaban en la Castellana, en la ciudad. No se habla de otra cosa. La primera pregunta es evidentísima. ¿De quién es la culpa de lo que está ocurriendo? Ángel Gabilondo. En fin, yo entiendo que no es un asunto de culpas, en este momento es un asunto de responsabilidades. Lo que hay que hacer es asumir cada uno su responsabilidad y buscar una salida dialogada en un conflicto que lo que requiere es comprender también qué razones tiene cada uno, porque tienen que convivir, tenemos que convivir. Y tenemos que convivir en los legítimos intereses, cada uno los expresa. También hay muchas frases un poco grandilocuentes y dogmáticas sobre lo que ocurre en cada caso, pero yo veo que hay trabajadores afectados en todos los casos y me parece que a la Comunidad de Madrid le corresponde, por decreto ley, una ley por tanto, el asumir su responsabilidad. Yo creo que hay que regular, esto es lo que me parece a mí, que hay que regular, y entiendo que no estaría bien que empecemos a inculparnos unos a otros y hay que establecer esa mesa. ¿Dónde está la mesa en este momento donde se está afrontando este asunto en profundidad? Porque si no hay una mesa tenemos peligro de conflicto. Y luego otra cosa, tratemos con respeto a los ciudadanos en todos sus derechos. Los tienen ellos y los tenemos todos. Señor Percival Manglano, decía Ángel Gabilondo que la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid. Bueno, el mundo cambia. Es lógico que el señor Gabilondo le eche la culpa a la Comunidad de Madrid. En fin, está en su papel de la oposición. En todo caso, la cuestión, yo creo que es importante hablar de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que el mundo cambia y es evidente que hace 10 años no existían las VTC, no teníamos al alcance de un móvil la posibilidad de alquilar un coche con conductor y hoy sí que existe esa posibilidad y por lo tanto, pues las reglas que valían hace 10 años seguramente no valen de la misma manera y hay que reflexionar al respecto y hay que adaptarlas a la actualidad. En todo caso, y seguramente hablaremos más en profundidad de cómo se soluciona, pero sí que quiero añadir una cosa. Ya que la pregunta ha sido de quién es la culpa, le puedo decir... La responsabilidad, sí, le parece. Bueno, pero déjeme decir la culpa. Lo que sí que estoy seguro es que la culpa no es de los madrileños y, sin embargo, son los afectados por estos cortes y muchos miles de madrileños esta mañana se habrán preguntado, esta mañana y durante todo el día, qué culpa tienen ellos para estar retenidos durante media hora o una hora antes de llegar al trabajo o antes de llevar a sus hijos al colegio. En fin, es muy injusto para ellos. Rita Maestre, el Ayuntamiento ha intentado mediar. Sí, yo efectivamente comparto que la palabra culpa es gruesa y que de lo que tenemos que hablar es de responsabilidades. Creo que esta situación se ha producido porque han cambiado muchas cosas, pero también porque durante muchos años ha existido una regulación, porque las VTC sí existían hace 10 años. Lo que no existían es en el formato actual con empresas multinacionales que en Madrid, como en otras grandes capitales del mundo, pues dan un servicio que no es exactamente para el que estaba pensada esa regulación. Y lo que ha sucedido durante unos años, en particular en los últimos, es que digamos que por inacción se ha ido aumentando un conflicto que hace unos años no existía y que ahora es grave. Nosotros, en este caso, como en muchos otros, aunque las competencias son de la Comunidad de Madrid, de su decreto ley, de la ley de transporte, hemos ofrecido una mediación. La alcaldesa se reunió el viernes con los taxistas y además ha puesto en marcha una mesa de diálogo con la comunidad que funciona bien porque está basada hasta ahora en buscar soluciones. Y creo que eso es lo más importante que tiene que salir y pasar en los próximos días, que tanto un colectivo de trabajadores muy afectado, pero que efectivamente tiene que asumir que no puede paralizar la ciudad durante mucho más tiempo, como la Comunidad de Madrid, con la ayuda y la mediación de todas las partes que queramos trabajar en esa línea, tienen que poner soluciones y alternativas encima de la mesa. Por inacción, decía Rita Maestre, ahí va un mensaje. Ignacio Aguado. Bueno, yo creo que el Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, tenía que haber hecho los deberes y tenía que haber legislado sobre este asunto. No tiene sentido que haya 17 regulaciones distintas sobre las VTCs y mucho menos 8.300 regulaciones, una por municipio. Parece que tiene más sentido que haya una única
ley a nivel nacional que regule las reglas de juego para que convivan tanto el sector del taxi como el sector de las VTCs. Ni el señor Ábalos ni el señor Sánchez han querido legislar y por lo tanto han pasado la patata caliente a las comunidades autónomas. Ahora es responsabilidad de la Comunidad de Madrid ofrecer alternativas y no ocurrencias, como hizo el otro día pactando con Carmena una propuesta que no tiene ningún sentido y que desde luego no ha gustado ni al taxi ni a las VTCs. Llevamos ya días desde Ciudadanos proponiendo que se convoque una mesa a 4, donde esté Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y los dos sectores implicados, para intentar garantizar, por un lado, que se flexibiliza las condiciones del taxi y, por otro lado, que la tarta, en definitiva, de la movilidad, pues permite que haya cabida para otros sectores como el sector de las VTCs. Es lo que demandan los usuarios y yo, como usuario, quiero que haya libertad de elección por parte de la gente, que pueda elegir si se mueve en taxi, en VTC, en transporte público, en autobús, en metro, pero que no se introduzcan restricciones. Libertad de elección y mensaje claro para el Gobierno, para Pedro Sánchez, señor Gabilondo, decía que porque el Gobierno ha cedido esas competencias. Tenemos que empezar a pensar en soluciones. Él proponía una mesa, el señor Aguado, una mesa de 4. ¿Por qué no se crea esa mesa? ¿Es posible crearla? Sí, él proponía esa mesa de 4, desde luego lo hizo en un programa después de que un ratito antes había dicho yo algo parecido. Es decir, yo soy gran partidario de que se trabaje en un espacio y he preguntado dónde estaba esa mesa, porque si no hay una mesa de consenso y de acuerdo y de trabajo, a mí me preocupa cuál es la alternativa a esa mesa. Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar en esa mesa. Yo sé que todos los grupos están, estoy seguro que Ciudadanos también, para que podamos colaborar con el presidente del Gobierno de Madrid. Por cierto, la pregunta era ¿de quién es la culpa? Y yo he dicho, no hablemos de culpa, hablemos de responsabilidad. Y el señor Percival Manglano ha dicho, el señor Gabilondo le echa la culpa al presidente. Bueno, como este es un programa de hablar, también es un programa de escuchar, así que yo soy partidario, para que nos entendamos bien, que nos escuchemos bien. ¿Y por qué cedió las competencias pues porque hay muchas señor Pedro razones Sánchez? y se van a explicar, y yo sé que el jueves hay una rueda de prensa del señor Ábalos, se van a explicar por qué es la comunidad el ámbito en el que deben abordarse estas cuestiones. Entre otras razones también digo que hay un decreto ley convalidado por el Congreso. O sea, es que nosotros me parece que tenemos que cumplir las leyes que nos gustan mucho, las que nos gustan poco y las que nos gustan de regular. funciones evidente por parte del Gobierno de España. Señor Aguado. Digo que es una dejación evidente por parte del Gobierno de España. Como no sabía cómo regularlo, como no se quiere meter en harina, porque lo que le preocupa es el Falcon, el helicóptero, el ir por ahí de viaje pagado a costa del contribuyente y no bajarse del avión, pues esto pasa el marrón, digamos, a las comunidades autónomas. Hombre, es una legislación que debe hacerse desde el Congreso de los Diputados, no tener 8.000 regulaciones distintas. Es que eso es un fiel reflejo del proyecto del PSOE en España. Son 8.000 proyectos distintos que confluyen no sé muy bien en qué. Pero la realidad es que hoy por hoy quien paga el pato son los madrileños, que esta mañana se han comido un tapón de 3 pares de narices porque había una huelga convocada, por cierto ilegal, que no tenían por qué estar padeciendo y que están padeciendo como consecuencia de la inacción del Gobierno de España y de la incapacidad para ofrecer soluciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias, señor Aguado. Rita Maestre y Percival Manglano. Sí, yo espero que además de escuchar y de hablar, bueno, pues hablemos con seriedad, ¿no? Esto es una tertulia de representantes políticos y no Twitter, y por lo tanto yo creo que hay algunas cosas como que podemos dejarlas fuera para hablar de las cosas serias, de las propuestas serias y también de las críticas serias que podemos hacernos, ¿no? Pero con seriedad. En cuanto a la cuestión de la libertad de elección, yo creo que es un argumento teórico que hace aguas en la práctica, ¿no? Porque aquí de lo que estamos hablando, creo yo, no creo que haya nadie en esta mesa que defienda que el sector regulado desaparezca y, por lo tanto, si dentro de unos años una persona quiere moverse en un transporte, en un vehículo, a un hospital porque tiene que llegar allí y la tarifa ha subido, como sucede ahora en el sector desregulado de las VTCs, de las multinacionales, pues resulta que esa tarifa cuesta 200 euros y entonces uno no puede llegar al hospital aunque tenga una urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que de lo que se trata es de afrontar con tranquilidad y con seriedad que efectivamente las circunstancias cambian y que hay que adaptar las regulaciones y que de una vez que están adaptadas hay que hacerlas cumplir, porque, y con esto termino, lo que me parece también poco serio es pretender que este problema existe desde junio del año 2018. Un poquito antes había otro gobierno y ya existía un conflicto no latente, sino explícito. La inacción de la que hablaba usted antes, a esa se refiere, de administraciones que han ido dejando pasar este problema. Pero precisamente creo que no es nada razonable que nos dediquemos a decir si fue culpa de Pedro Sánchez desde junio o desde Mariano Rajoy desde abril, porque lo que sucede es que las administraciones no han sabido enfrentarse a esta cuestión y ahora el conflicto ha estallado mucho. Ha
acarreando efectivamente algunos problemas a los ciudadanos de Madrid, y eso es lo que hay que solucionar. Señor Manglano. Bueno, escuchémonos, señor Gabilondo, pero procuremos decir cosas, porque francamente poco ha dicho usted. Yo voy a decir algo muy claro. ¿Qué propuesta ha puesto el Partido Popular encima de la mesa? Y lo ha hecho hoy mismo el señor Pablo Casado, el presidente del PP. Bueno, básicamente 3 ideas. Primero, recentralicemos las competencias. No puede ser que efectivamente haya 17 regulaciones en España al respecto. Tiene que haber una y que todo el mundo se adapte a ella. 2, permitamos a los taxis competir. Ahora mismo hay tal regulación que les impide competir de una manera justa con los demás operadores. Bueno, pues desregularicemos de forma que sus horarios y sus demás corsés, por así decir, administrativos, se levanten y puedan tener más facilidad para competir. Y tercera idea, muy importante, creemos un fondo para que aquellos taxis que puedan ver perjudicado el coste de su licencia por estos cambios que se puedan producir, se vean compensados y ese fondo pueda, en su caso, llegar a comprar sus licencias sin menoscabo económico para ellos. Eso es una propuesta concreta. Enseguida entramos en todos esos detalles y en esas propuestas. Ahora seguimos hablando de la cuestión del taxi, pero me permitirán que conectemos con nuestro primer medio de comunicación. Saben que en Turno de Palabra nos gusta ir a los medios para escuchar cuáles son las noticias de mañana y también para entender el contexto con el que seguir armando nuestras opiniones. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Barroso, periodista del País. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos en el 8º día de huelga ya y camino vamos del 9º. Ahora mismo, tal como está la solución esta noche, ¿hay solución a corto plazo tras las reuniones de hoy? Me temo que no, porque ahora mismo los taxistas están manifestando, acaban de manifestarse en la Puerta del Sol, se van a concentrar en el Palacio de los Deportes y lo único que tienen claro es que a partir de las 11 de la noche, es decir, en pocos minutos, se van a concentrar en el Wanda Metropolitano para ver qué acciones llevan a cabo. No hay prevista ninguna reunión entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, los taxistas ni los VTC, con lo cual me temo que es un conflicto que ahora mismo está enquistado y que va para bastante largo. Sin ninguna de las dos partes, en especial la Comunidad de Madrid y los taxistas, tienen intención de acortar las diferencias que ahora mismo les separan. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid desde que recibió del Gobierno central las competencias para regular este sector? Pues la verdad es que creo que ha hecho bastante poco, básicamente porque se ha dedicado a esperar, no ha hecho ninguna normativa como podría haberla hecho, tampoco está obligado, es potestativo que las comunidades autónomas las hagan, no tienen por qué hacerla y ahora mismo la Comunidad de Madrid ha planteado un borrador de proyecto que son los famosos 300 metros que tendrían que tener de separación las personas que quieran conseguir un VTC respecto a la distancia a la que ellos se encuentren, pero legalmente la legislación no han regulado nada por parte de la Comunidad de Madrid. Y a la vez, dado que esto es una cuestión y no para de hablarse de competencias, ¿por qué cedió el Gobierno central esas competencias a las comunidades? ¿Estaba, como han dicho algunos, pasándole la patata caliente a las comunidades autónomas? Eso ya es un pelín complicado para explicarlo en poco tiempo. Desde luego, lo que se está intentando es que los VTC y los taxis tengan un marco regulador común, tengan un marco regulador concreto. Ahora mismo hay pequeños reinos de taifas, pequeñas situaciones distintas, porque, por ejemplo, hemos visto que en Barcelona se ha regulado de una forma, los famosos 15 minutos o la hora para hacer una precontratación de los VTC. En Madrid todavía no tenemos nada, pero es cierto que sí que podrían darse 17 o incluso 19 de legislaciones distintas en función del gobierno regional que lo esté haciendo. Lo lógico, lo aplaudible sería que lo hicieran todos de una misma forma, desde luego. Francisco Javier, justamente sobre lo que dices, hemos visto que en Barcelona, cuando se llegó a un principio de acuerdo, una división incluso de los taxistas. Ahora mismo, de cara al conflicto en Madrid, aquí en la capital, ¿la posición es unánime dentro del sector del taxi o hay fisuras?
Bueno, sí hay fisuras básicamente porque hay bastantes grupos dentro del taxi. Lo que tienen claro es que el gobierno regional les ha hecho una propuesta que no les gusta absolutamente nada. Dicen que los 300 metros les parece muy poca distancia en comparación con lo que puede recorrer un vehículo. Es cierto que esos 300 metros se pueden recorrer en Madrid en un tiempo de 1 minuto, 1 minuto y medio. Quieren ir a más. El Ayuntamiento de Madrid planteaba los 500 metros, pero los taxistas quieren ir todavía a más. Ya que no van a hacer la Comunidad de Madrid el modelo de los 15 minutos o la hora, estos planteaban que se pudiera ir a 1 kilómetro o 2 kilómetros, lo cual también es perjudicial para los usuarios, porque ¿por qué tengo yo que contratar un vehículo que esté tan lejos y que encima me va a costar más tiempo o incluso más dinero? Francisco Javier, tú conoces bien las reglas. Pregunta corta, respuesta corta. Esta es la pregunta del millón para cerrar la conexión. ¿Van a seguir entonces las protestas? La gente está en casa y quiere saber si mañana va a haber problemas, si pasado va a haber problemas. ¿En principio seguirán las protestas? Me temo que sí. Me temo que sí por una sencilla razón, porque ahora mismo no hay ninguna disposición o ninguna integración de las diferentes propuestas. Los taxistas están muy radicalizados, están defendiendo lo que ellos dicen que es su negocio contra los VTC. Han paralizado Madrid en Fitur, lo han hecho en la Castellana. Me temo que el conflicto va para largo, sobre todo porque no ha habido ningún acercamiento ni ninguna reunión desde el pasado jueves. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Con la última información de un conflicto que le importa muchísimo a los madrileños. Hemos visto cortes de carreteras en los últimos días y hoy incluso la capital en varios momentos cortada por las protestas. Si me permitís, después volvemos a la cuestión del taxi, después de esta interesantísima entrevista, pero antes me vais a permitir que escuchemos unas declaraciones que yo creo que han marcado, podemos decir, el tono político del día, y son las que hacía Irene Montero esta mañana al entrar en el Congreso de los Diputados. Unidos Podemos está también en disposición de hablar con todo el mundo para llegar a la máxima unidad posible para ganar al Partido Popular, que es nuestra prioridad, igual que lo ha sido en España y conseguimos echarle, pues ahora también en la Comunidad de Madrid. ¿Con todo el mundo incluye a Íñigo Errejón? Por supuesto, nosotros tenemos una hoja de ruta, que es la que han marcado los inscritos, en la que tenemos que construir una candidatura de unidad lo más participada posible. Ayer tuvimos un segundo encuentro programático, los compañeros de Madrid están trabajando, Izquierda Unida, Podemos, todos los compañeros y compañeras, en que ese proceso, esos equipos, esa candidatura sea lo más participada y lo más unitaria posible, y después hablaremos con todos los actores, incluido el partido de Íñigo Errejón. En resumen, no habrá candidatura contra Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid de Podemos, sí habrá candidatura en las autonómicas contra Íñigo Errejón, pero con la mano tendida para posibles acuerdos antes o después de las elecciones. Me van a permitir que, antes de darle la palabra a todos, hablemos primero con Rita Maestre, especialmente concernida por estas declaraciones. ¿Qué está pasando en Podemos? Pues yo creo que no es que en Podemos esté pasando nada, sino que en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid están pasando cosas buenas. Hemos puesto y presentado un proyecto político que tiene el objetivo muy claro de ampliar, de sumar, de hacer una candidatura y, por lo tanto, un proyecto, un programa, una idea de ciudad y de comunidad que llama a muchas personas, a las personas que ya estaban y a otras que pueden estar interesadas en sumarse. ¿Y cree que es sincera esta propuesta de diálogo? Estoy segura. ¿De Irene Montero? De hecho, siempre que me han preguntado por esta cuestión a lo largo de estas semanas, fuera y dentro de los platos, siempre he respondido con bastante tranquilidad que creo que en mayo va a haber una candidatura, dos, una en la ciudad y otra en la comunidad, muy potente, que le va a decir a mucha gente, a muchos madrileños, que hay una alternativa y una esperanza al pacto a la andaluza de las derechas madrileñas. Y estoy una segura. Solo, ha dicho, una solo en comunidad y una solo en el ayuntamiento. ¿Esa es su apuesta? Yo estoy bastante una segura. Que incluya a Podemos. Lo deseo y además creo que va a suceder. Que incluya a Podemos y que incluya también a Izquierda Unida, supongo, al decir una, se refiere. Sin del PSOE hacia la izquierda, una candidatura. Sin ninguna duda. Siempre sucede que cuando se hacen propuestas o movimientos políticos audaces, hay un pequeño momento, digamos, de recolocación de las piezas, pero hasta la fecha y todas las veces que yo he participado en proyectos políticos en estos años, esos movimientos audaces siempre han tenido resultados positivos y por eso creo que ese también lo va a tener. Bueno, pues enseguida les pregunto a ustedes. Primero vamos a hablar con un periodista que conoce a la perfección cuál es la situación en Podemos. Nacho Escolar, director del diario.es, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya nos escuchas desde la oficina, desde la sede del diario.es, que no me salía. Desde la redacción. Desde la redacción, gracias. Parece mentira, con los años que he pasado yo en redacciones y que ya solo hable de platós, Nacho. Primera pregunta, un poco difícil quizás. Acabamos de escuchar a Irene Montero. Esa oferta de diálogo, decía sí en una candidatura contra Rejón en la comunidad, no en el ayuntamiento, oferta de diálogo. Vosotros amanecíais hoy con una información, entiendo que recabada ayer, donde la posición de Podemos era mucho más firme, mucho más anti-Errejón, por así decirlo. ¿Qué ha pasado entre el domingo y el lunes? Bueno, evidentemente están pasando muchas cosas en Podemos en estos días y también en la relación de Podemos con el resto de las fuerzas de la izquierda con la que quieren construir esa lista alternativa a la de Errejón y que pasa sí o sí por seducir a Izquierda Unida en una alianza más amplia. Tengo la impresión de que lo que hay ahora es que por primera vez se abre un poco la puerta a que vuelva a existir una lista de unidad a la izquierda del PSOE, pero al mismo tiempo da la impresión de que esto no va a ser para ahora mismo, que empieza una acumulación de fuerzas por ambos sectores, por Más Madrid y por Podemos, y que dentro de un tiempo, en marzo, se verá quién tiene cuántas fichas y en función de eso veremos si hay acuerdo o no lo hay. Pero esto, de momento, la confrontación entre ambos sectores sigue. Hoy Irene Montero también ha recomendado a Íñigo Errejón que no vaya a la reunión de este miércoles. Pero ¿podemos decir que en cierto modo ha reculado Podemos con esta oferta de diálogo? Porque el mensaje que lanzó Pablo Iglesias parecía ir por otros derroteros, por decirlo con la fórmula que utilizó el propio Pablo Iglesias. Dijo, Íñigo no es Manuela, hoy Íñigo es un poco más Manuela. Yo creo que van a intentar buscar una fórmula de diálogo más adelante y que desde luego esto es una rectificación sobre lo que estuvo diciendo no solo Pablo Iglesias, sino todos los dirigentes de Podemos, de la actual dirección de Podemos, toda la pasada semana. Durante toda la pasada semana se dijo por activa y por pasiva y en género neutro que habría una candidatura alternativa a la de Íñigo de Errejón, sí o sí, y que Podemos iría a las elecciones cumpliendo con el mandato de sus inscritos de presentarse. Y ahora de repente parece que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Ese acuerdo es seguro? No. El simple hecho de decir que se va a negociar con Errejón ya es un paso muy importante porque hasta hace muy poquito eso no estaba sobre la mesa. Sin embargo, eso no significa que se vaya a lograr un acuerdo y yo sigo pensando que es improbable todavía hoy que Más Madrid y Podemos vayan en la misma lista. Ayúdame a entender los meandros de Podemos que no son sencillos para los que no conocen bien ese partido, Nacho. Hoy ha hablado Irene Montero en lo que ha parecido, pues bueno, una portavoz parlamentaria que fija la posición del partido, pero mañana hay una ejecutiva para decidirla. ¿Está decidida la posición antes de la ejecutiva? Hombre, yo creo que la posición que fija Irene Montero y Pablo Iglesias concuerda bastante con la posición que después fija la ejecutiva. Pero sí, mañana habrá debate y lo habrá aún más el miércoles, que es cuando de verdad se debatirá y probablemente haya algún tipo de anuncio, no sé cuál, pero seguro habrá algún tipo de anuncio, algún tipo de noticia respecto a esta crisis abierta. Yo creo que no hay que descartar, por ejemplo, que se convoque una consulta a los inscritos de Podemos para hablar de qué hacer ante esta situación, aunque claro está, dependerá mucho el resultado de cuál sea en concreto la pregunta. Pero seguro que este miércoles habrá alguna novedad, algún anuncio, algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora en esta crisis. Estaremos atentos, por supuesto, para conocer cuál es ese as en la manga. Una última pregunta, Nacho. Decía hoy Izquierda Unida que la marca Unidos Podemos, por resumir, estaba superada de cara a esas elecciones autonómicas. ¿La marca Podemos ahora mismo es un lastre? ¿Tiene que reinventarse Podemos? ¿Pueden ir a una confrontación electoral con ese nombre, con esa marca? Yo creo que la marca Podemos tiene graves daños en el parachoques, tiene arañazos, tiene golpes, pero aún así es una marca todavía sólida. Está por ver de todas maneras el efecto que tiene este conflicto de estos días en las perspectivas electorales de Podemos. Esto no va a ser neutro, esto va a tener un coste electoral. Pero es que incluso con los malos resultados que estaba logrando en las últimas elecciones, sigue siendo una marca con un porcentaje de voto muy considerable, muy por encima de lo que había logrado hasta ahora un partido a la izquierda del PSOE en la historia democrática.
Incluso en las encuestas que peor daban a Podemos hasta hace poco, está por ver qué sale ahora después de esta última crisis, Podemos aparecía con una fidelidad de voto todavía bastante alta, por encima del 15% en algunos casos, en algunas encuestas. Eso es muchísimo voto. Lo que pasa es que está por medir cuáles son las consecuencias no solo de la crisis en Madrid, y del resto de los territorios donde, como en Madrid, Podemos tiene problemas internos. Nacho, ¿tú crees que era sincera la oferta de Irene Montero a Errejón? Yo creo que la oferta es un paso importante para el discurso que había la semana pasada, pero que de todas maneras nada se ha arreglado ahí. Siguen sin hablarse, sigue Irene Montero recomendando a Íñigo que no venga a la reunión, que mejor no venga a la reunión de este Consejo Ciudadano del miércoles, y creo que las espadas siguen en alto todavía. Pues muchísimas gracias, Nacho Escolar. Buenas noches. Te dejamos seguir trabajando en la redacción del diario.es. Ahora sí, ya lo habéis escuchado, esta es la situación ahora mismo en Podemos. Percival Manglano. Bueno, yo francamente cuando leo o escucho todas estas noticias me parece un poco una broma pesada, ¿no? Cada vez que oigo Unidos Podemos, lo primero que me viene a la mente es que ni están unidos ni pueden. Y sin embargo, aquí siguen con esta machaca, ¿no? Vamos a ver, ¿unidos de qué? Si llevan purgándose desde que se crearon. La historia de Podemos es la historia de las purgas de Podemos. Y esto es no solamente una cuestión de Podemos, es la historia del comunismo, de 100 años del comunismo. A Trotsky, ¿quién lo mató? Lo mató Stalin. Hombre, claro, la historia... Nos estamos yendo atrás en la historia. Nos estamos yendo atrás en la historia. Es que esto es una herencia de una forma de entender la política de los cuales son herederos los de Podemos, que las purgas internas... Y volviendo a la actualidad. No, es que esto es la actualidad. Es que la purga de Errejón, la purga de la señora Maestre, o es que no ha sido expulsada la señora Maestre de Podemos. Ahora le preguntamos a la señora Maestre. Las purgas anteriores de Carolina Vescanza, etcétera, es, pues eso, aquí en los partidos leninistas manda el de arriba y a los que le tosen, pues los echan. Y una cosa más que me gustaría añadir, esto de que van a estar unidos, por favor, me gustaría que me asegurase la señora Maestre que todos los concejales actuales de Ahora Madrid van a votar a la señora Carmena. Y es evidente que no. O sea, si la señora Carmena no es capaz ni siquiera de que sus actuales concejales le voten, pues ya me dirán ustedes lo unidos que están. Antes de dejarte responder, Rita Maestre, señor Gabilondo. Yo soy poco experto en cosas orgánicas y en general hablo poco de las cosas orgánicas del Partido Socialista. Ahora pero le afecta el hecho de que haya más listas en la izquierda. Pero por supuesto, lo que no voy a hacer es ahora, ya que no hablo de las cosas orgánicas del Partido Socialista, hablar de las cosas orgánicas de Podemos. Yo primero lo que hago es respetarlos y estar en un proceso, y vamos a ver, es también su proceso. Todos nos vemos afectados, pero a mí lo que me preocupa es políticamente que la fórmula, lo que presenta Íñigo Errejón como la fórmula que nos llevó a triunfar en Madrid, que era una fórmula que no es la fórmula que él dice, ¿no? Porque es verdad que no es la fórmula Carmena más Errejón lo que llevó a triunfar en Madrid. Primero porque en Madrid ganó el Partido Popular. Y el problema de eso fue que la fórmula fue el acuerdo con el PSOE. Esa sí que fue la fórmula con la que gobierna ahora en el ayuntamiento. Y luego en la comunidad también tenemos una experiencia, que es la presentación de una candidatura con gente estupenda, con un cabeza de lista estupenda que no logró el número suficiente y que nos llevó a no poder gobernar. Y por tanto, yo estoy preocupado más bien... Habla usted de la de Izquierda Unida. Exactamente. De Izquierda Unida, que se quedó por debajo del 5% porque la gente igual conoce menos la política autonómica. Yo no estoy tanto... Yo lo que no sé, me ha llamado la atención, pero... el miedo a la división. Que sin ninguna duda se van a resolver. Yo también deseo que se resuelvan las cosas, ¿eh? También lo quiero decir. No soy de los que disfrutan ni creo que vamos a ganar a costa de que a los demás les vaya mal. Creo que vamos a ganar, si es que lo hacemos, y yo espero que lo hagamos, a costa de que nosotros seamos preferibles. Pero no busco ni el mal de Podemos, ni se lo deseo, y ojalá lo recompongan bien, porque eso creo que es bueno para la democracia y para Madrid. Gracias, señor Gabilondo. Vamos con alguien que también quiere ganar, por supuesto, en la Asamblea de Madrid. Señor Aguado. Bueno, yo creo que en Podemos tienen un carajal importante, ¿no? Si no saben gobernarse a sí mismos, ¿cómo van a gobernar? Sí, resumiendo, porque creo que se ve muy fácil. En la Asamblea de Madrid llevan 3 portavoces en 3 años y pico. En el Ayuntamiento de Madrid, la propia Rita Maestre pues, está suspendida por parte de Podemos. A Errejón le dicen que no puede entrar al Consejo Ciudadano que han montado. En definitiva, llevan 3 años y medio pegándose entre ellos. Los errejonistas, los pablistas, los anticapitalistas, todo por un sillón, porque desde luego a Madrid les importa más bien poco. Da igual el cascarón que busquen, cuántas veces muden la piel, si ahora Madrid, si más Madrid, resiste Madrid, como quieran llamarse, son los mismos con las mismas ideas viejas y trasnochadas. Yo no quiero para la próxima legislatura un Madrid aldeano, yo quiero un Madrid que mire al futuro. Y desde luego Carmena
Carmena y su equipo me parece que no nos lo van a dar. Bastante estamos ya padeciendo los madrileños con 4 años de gobierno o de desgobierno con Carmena y su equipo. Antes de dejarle el turno de palabra para que se explique a todas estas referencias, sí, pero una pregunta, ya le toca, pero una pregunta muy concreta que se la lanza Manglano. ¿Fue usted purgada en Podemos? Pues no utilizo yo nunca esa palabra ni para hablar de mí ni para hablar de otras personas. Yo le preguntaría a Percival dónde está Soraya en este momento, ¿no? ¿Qué sucede en los partidos políticos? En el mío, en el del señor Gabilondo, en el del señor Manglano, en el del señor Aguado. Pues que a veces hay conflictos, como sucede con la Ejecutiva de Valencia en Ciudadanos, como sucedió con un conflicto que tuvo el Partido Socialista y lo tuvo, y como el Partido Popular sucede también cuando hay un congreso. Y la diferencia es que yo sostengo de verdad, y la gente que sigue las tertulias municipales lo puede ver, yo no me pronuncio cuando suceden esas cosas sobre otros partidos porque me parece una falta de respeto de la que yo no voy a participar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues cada uno ha hecho sus comentarios, retratan a cada uno en ese sentido, y no me parece que tenga mucho más interés. Para mí lo que tiene interés es si las personas que estamos aquí y las que se van a presentar las elecciones con nosotros en la ciudad y en la comunidad tienen o no, y cuáles son esas ideas para hacer mejor la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid. En ese sentido no puedo compartir que el actual gobierno de la Comunidad de Madrid sea nada parecido a la modernidad, el actual gobierno que apoya a Ciudadanos, al partido corrupto del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y que por lo tanto sí confío muy plenamente, y de acuerdo con el señor Gabilondo, en que seamos capaces de ofrecer una alternativa progresista para hacer en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, lo que estamos haciendo ya en la Ciudad de Madrid. Pues estén todos muy atentos, porque precisamente de esas candidaturas vamos a hablar en solo unos minutos. Van a conocer los resultados de la primera encuesta de intención de voto que vamos a hacer en nuestro Madridata sobre las elecciones municipales, pero en el Ayuntamiento de Madrid. Datos impactantes, datos sorprendentes, datos que vamos a conocer en solo unos minutos. Pero antes, ya saben que en turno de palabra le damos turno de palabra a todo el mundo, también por supuesto a los periodistas. Faltaría más, tenemos que conocer las opiniones y vamos sobre la cuestión. Podemos, Cristina Sanz, hablar con 2 periodistas que conocen a fondo la cuestión. Eso es, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es analizar la actualidad desde todos los puntos de vista. Hoy contamos con Manuel Rico, de Infolibre, y con Fernando López Agudín, de Público. Ellos nos van a ayudar a desentrañar esta cuestión. Acabamos de escuchar a Irene Montero diciendo que hablarán con todas las fuerzas políticas, incluidas con Podemos. Muy bien, incluido con Íñigo Errejón. Por tanto, la pregunta es si este cambio es sincero. Muy bien, pues vamos a hablarlo. Ya lo saben, tienen nuestros invitados 3 minutos cada uno y los relojes empiezan a correr cuando yo diga tiempo. Eso sí, quien empieza hoy es Fernando López Agudín. Fernando, hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que en política hablar de sinceridad o hablar de falsedad no tiene sentido. Hacer juicios morales creo que es equivocado. Irene Montero hace una oferta, y yo creo que es una oferta inteligente, a una propuesta muy inteligente del señor Errejón. ¿Qué dice en resumen la señora Irene Montero? Podemos le ofrece al señor Errejón integrarse en una candidatura en torno a Unidos Podemos, como respuesta a la hábil jugada de Errejón, que es Podemos puede integrarse en torno a Más Madrid. Es decir, estamos en un suma y sigue, seguimos en una pugna, y ¿quién la tiene que resolver? En mi opinión, quien la tiene que resolver, lo dice clarísimamente el artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución establece que la voluntad política de los ciudadanos se encauza a través de los partidos políticos. Y hace una referencia expresa a que los partidos deben funcionar de manera democrática. Y un principio elemental democrático es que la minoría tiene que acatar las decisiones de la mayoría. Manuel. A ver, yo creo que es interesante analizar qué cambio ha habido, porque efectivamente las palabras de hoy de Irene Montero, hablando de integración y de diálogo, no son las que pronunciaban la semana pasada, en las que hablaban de que estaban los puentes rotos por el movimiento de Íñigo Errejón, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ha pasado una cosa muy importante, que fue la reunión de los 11 secretarios autonómicos de Podemos el viernes, que se celebró en Toledo, donde le pidieron a Podemos, también a Errejón, pero a Podemos, a la dirección, que tenía que pactar, que era el tiempo de pactar y no de romper. Esa reunión la ha organizado
uno de los secretarios, uno de los dirigentes más claramente alineados con Pablo Iglesias, que es el de Castilla-La Mancha, García Molina. Y García Molina hoy, en esa misma línea, dijo una frase que a mí me parece absolutamente clave, que es Podemos no puede ser una máquina de expulsar gente. Bueno, yo creo que eso es lo que está en peligro y, por lo tanto, ante esa alerta de la propia gente, de los suyos, en la dirección, Irene Montero, Pablo Iglesias han decidido que necesitan un cambio de discurso para empezar, y eso es lo que se ha empezado a plasmar hoy con esas declaraciones de Irene, ¿no? Yo no coincido contigo, yo no creo que exista ninguna rectificación, lo que sí existe es una reflexión después de la hábil jugada de Errejón, porque Errejón hizo una jugada que es maestral, si se analiza políticamente. Esa jugada no le daba ninguna salida a Podemos. Errejón, que parece que le gusta el ajedrez, colocaba a Podemos en esa situación, hay un término alemán que no recuerdo cuál es, en que las piezas no se pueden mover, es el rey ahogado. Bueno, la primera reacción de Podemos fue emotiva, fue sentirse apuñalado por un amigo. Yo creo que con el tiempo han reflexionado, probablemente todas estas reuniones que tú apuntas han ayudado a esa reflexión y han hecho un giro táctico que responde con igual inteligencia a la propuesta de Errejón. Le devuelven la pelota, tome usted el balón y juegue usted. Y esta es, yo creo que es la situación en la que está. Hablas de partidos expulsados. La historia de los partidos en España es siempre muy complicada. Pero insisto, en Podemos, en el último congreso, Pablo Iglesias sacó un 70, Errejón un 30. En el documento de la ponencia marco fue menos, fue un 56-34. En los dos casos era la postura minoritaria. La minoría debe respetar las posiciones mayoritarias. Eso es lo que creo. Manuel. A ver, a mí no me gusta enzarzarme demasiado en nominalismos, si rectificó o no rectificó. Lo que está claro, y quienes nos están viendo lo saben, no es lo mismo decir que todos los puentes están rotos y que no hay nada que negociar, o decir negociamos con todos, estamos dispuestos a integrar y ese diálogo incluye a Íñigo Errejón. Son dos posturas diferentes, los nombres, si quieres se los pones tú, para mí son claras. A mí me parece bien la postura de ahora, yo creo que responde a esa presión interna y a que en las próximas semanas lo que vamos a ver, lo hemos visto en alguna otra declaración, es un movimiento por las dos partes para ver quién tiene la capacidad de integrar, quién debe liderar esa integración. Íñigo con su plataforma cree que debe ser él y yo creo que inteligentemente, ahí estoy de acuerdo contigo, hoy Irene Montero dice nosotros también queremos integrar, queremos dialogar, no lo está diciendo, pero lo que pretende es, digamos que liderar ese diálogo. Ahora, está bien que en Podemos, claro que en Podemos las cosas no van bien, hoy han salido dos encuestas, alguna le llega a dar el 11,6% de voto a nivel estatal y algo tienen que hacer porque si no, ese buque no va en buena dirección. Estamos de acuerdo, pero en esos porcentajes de sondeo electorales también es responsabilidad de Errejón, también es responsabilidad de quienes no respetan los principios y las normas democráticas. Y me preocupa mucho que en un momento de involución democrática de las tres derechas, Podemos dé un mal ejemplo, se salte la democracia y salgan caudillos que pretendan tener la solución a los problemas. Yo creo que eso es un profundo error. Manuel. A ver, a mí no me gusta analizar la política en términos de traiciones y deslealtades. No he hablado de eso. En Podemos llevan 5 años, es obvio que como en cualquier otra organización política seguro que ha habido traiciones y deslealtades, pero yo creo que yo desde luego no tengo los conocimientos para saber quién empezó y quién no. Yo creo que lo útil para la izquierda será, y eso es responsabilidad desde luego de Podemos, de la plataforma de Íñigo, del PSOE y de todos, es lanzar un mensaje claro a los ciudadanos de que si les dan los escaños pactarán, porque efectivamente eso yo creo que es una prioridad para los ciudadanos que se sienten progresistas o de izquierdas, y yo no tengo claro que no sea positivo que haya dos partidos a la izquierda del PSOE en términos de reparto de escaños. Hemos terminado el tiempo, ha sido un placer. Nos quedan 7 segundos para ti. 7 segundos. Es importantísimo defender los partidos políticos. El mensaje antipartido es un mensaje de voz. Muy bien, Fernando, Manuel, muchas gracias. Podéis veniros aquí, daros la mano. Nada, un placer, como siempre, gracias por invitarnos. Hasta la próxima vez. Javier, aquí están todas las opiniones. La caballerosidad ante todo, Cristina, siempre y sobre todo en turno de palabra. Ya saben que aquí se habla y también se respeta. Una pregunta muy concreta. Bueno, se hablaba de puñaladas, se hablaba de jugada maestra. Ignacio Aguado, ¿es más difícil como rival Íñigo Errejón con la marca Más Madrid que con la marca Podemos?
Bueno, a mí sinceramente los rivales políticos, tengo todo el respeto del mundo por todos ellos, me preocupan más los proyectos políticos. Y Íñigo Errejón se presente con la marca de Podemos, de Más Madrid o con la que se quiera inventar mañana, tendrá los mismos planteamientos para la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible para que Íñigo Errejón no sea presidente de la Comunidad de Madrid. No le quiero ver gestionar las finanzas de la Comunidad de Madrid, ni la sanidad, ni la educación. Bastante, ya digo, tenemos con el experimento de Carmena en el Ayuntamiento, una legislatura y ya nos viene larga. Bueno, podemos comparar la gestión económica de la Comunidad de Madrid en estos años y del Ayuntamiento de Madrid en estos años, si quiere el señor Aguado. Tiene la luz verde, con lo cual puede técnicamente decir lo que quiera. Pues entonces voy a empezar. Con un tiempo moderado, porque igual la gestión de 3 años puede ser mucho. Pero... Bueno, hay algunos datos que son incuestionables y clarísimos. Tienen que ver con la deuda, tienen que ver con el déficit y tienen que ver con las inversiones. A fecha de hoy, 28 de enero, el Ayuntamiento de Madrid invirtió más dinero en infraestructuras en la Ciudad de Madrid que la comunidad que cuadriplica el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. Más con un presupuesto que es una cuarta parte de eso, por no hablar de la reducción de la deuda de más de 2.500 millones, mientras la Comunidad de Madrid ha seguido endeudándose año a año. Yo, precisamente, en el terreno de la gestión económica y de la eficiencia en la gestión de las cuentas públicas, creo que, por supuesto, el señor Aguado no tiene muchas lecciones que dar, pero menos aún un gobierno del Partido Popular que, además de hacer todo esto, ha seguido arrastrando caso tras caso de corrupción con el apoyo incuestionable y permanente, precisamente, de Ciudadanos. Pues si me dejan... A mí no me gusta dar lecciones nunca, pero desde luego quiero analizar varias cosas. Aguado. Primero, nosotros en Ciudadanos no gobernamos, espero que gobernemos en mayo. Permitimos que haya gobierno en la Comunidad de Madrid, pero es que si nos centramos en el Ayuntamiento de Madrid, el Partido de Ahora Madrid tiene el honor de haber sido el partido que ha conseguido menor ejecución presupuestaria de la historia del Ayuntamiento. El 90%. El 90% de la ejecución presupuestaria la luz verde, a enero del año ustedes 2019. quién la tiene, la tiene el señor Aguado. Brevemente, señor Aguado, por estar repitiendo le pido turno. a la señora Maestre que no se ponga nerviosa, solo estoy dando datos. Mire, de los centros de mayores prometidos por su gobierno, 11 no ha realizado ninguno. De los 8 polideportivos prometidos, no ha realizado ninguno. De los 12 parking disuasorios prometidos, no ha construido ninguno. Señor Aguado, es su segundo turno de palabra en esta ronda. Y lo tiene que el Atlético de Madrid. Tienen ustedes los peores datos de ejecución porque no saben ejecutar. Y termino 10 segundos. Gracias, 10 segundos. Presumen ustedes de deuda cuando hace 3 años decían que era ilegítima y no la querían pagar. ¿Saben por qué la reducen? Porque como no saben ejecutar, la ley de estabilidad presupuestaria les obliga a dedicarlo a reducir deuda. Gracias, señor Aguado. Enseguida después le doy el paso a Rita. Voy a pedir, eso ya es un comentario a la dirección del programa, que me instalen aquí para poder yo cambiar la luz y así les voy cortando la palabra. Señor Manglano, como diría el refrán castizo, si lo adaptamos a este programa, le ha dejado la luz verde votando la señora Rita Maestre. Bueno, y enseguida vamos con el señor Gabilondo. ¿Quién le iba a decir a la señora Maestre y a Podemos en general hace 4 años que su mayor medalla iba a ser darle dinero a los bancos? Y es que en cuanto hablan de gestión, lo primero que dicen siempre es hemos dado mucho dinero a los bancos, hemos reducido la deuda. Pero si ustedes llegaron al ayuntamiento diciendo que el 80% de la deuda era ilegítima y sin embargo a fecha de hoy lo único que pueden sacar pecho es de haber reducido la deuda. ¿Por qué? Pues porque como no invierten están obligados a reducir la deuda. Ha dado las cifras muy bien dadas Aguado sobre la inejecución de guarderías, de escuelas, de centros de mayores, de tantas cosas que es que no han hecho. Ahora, eso sí, una cosa sí que han hecho. Y hoy salía, por ejemplo, en el diario.es otro ejemplo de ello. Dar contratos a gente afín. Es que eso no para. La noticia de hoy, y podría dar tantas otras. Carmena llega a la alcaldía en junio del 2015. En ese mismo mes, un exconcejal de Compromís crea una empresa de consultoría medioambiental. En diciembre recibe el primer contrato a dedo del ayuntamiento. Al cabo de 3 años ha recibido 500.000 euros esta persona. La cifra de contratos a gente afín es que es espeluznante. Llevan más de 20 millones de euros dados a entidades afines. Han contratado a 315 dinamizadores, que es, en cuanto se rasca, es gente afín. Se han gastado más de 6 millones de euros en contratar a esta gente. Es que la red clientelar que están ustedes tejiendo, e Íñigo Errejón es un experto en eso, de luego, es de una espesura inconmensurable. Gracias, señor Manglano. Alusiones directas a Rita, pero lo prometido es deuda. Yo le había dicho, señor Gabilondo, que le dejaba el turno, me lo estaba pidiendo, hable usted y enseguida vamos con Rita. Yo sé esperar. No. Que sé esperar. Ah, pues entonces, alusiones directas. Con muchas ganas. ¿Cuántas escuelas infantiles ha construido la Comunidad de Madrid en estos años, señor Aguado y señor Manglano?
El silencio para que lo sepan los espectadores. Y vosotros no habéis construido ninguno tampoco. Es porque es muy sencilla, son cero. Hoy, Luz verde, le recuerdo. Gracias. La Comunidad de Madrid, que tiene 4 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, ha construido 0 escuelas infantiles en esta legislatura gloriosa del Partido Popular, apoyada de forma ferviente por Ciudadanos. En ese tiempo, la Ciudad de Madrid, con una cuarta parte de ese presupuesto, ha construido 11, de las cuales se han inaugurado 4. Dejen terminar, Rita Maestra, y enseguida habla el señor Gabilondo y seguimos con el debate. Hoy, en el día de hoy, no hemos hecho una inauguración así a la vieja escuela como las de Aguirre, pero los niños han entrado hoy en 4 escuelas municipales que se han construido en esta legislatura. Además, se han construido un buen número de polideportivos, de centros de mayores, de instalaciones deportivas básicas, y de hecho las cifras son muy claras. Y por eso dejen terminar, y están ustedes dando datos contradictorios. Y por eso es muy sencillo, pero mira, ante esto, ante los datos contradictorios es muy sencillo. Es muy sencillo y lo pueden comprobar directamente los espectadores. Pueden entrar en la página de transparencia del Ayuntamiento de Madrid y ver los datos de la ejecución presupuestaria, que está por encima del 90%. Y pueden entrar en los datos de la Comunidad de Madrid, que da una ejecución a septiembre del año 2019 que es realmente vergonzosa. Y lo pueden comprobar ustedes, no tienen por qué querernos a nosotros, pueden entrar directamente en la web. Un apunte, pueden ustedes comprobar todas estas cosas a partir de la 1 de la madrugada, cuando ya haya terminado tu turno de palabra. Por supuesto. Señor Gabilondo. Bueno, la pregunta era si Errejón era un buen candidato. Luego las derivas de los seres humanos hablando nos llevan ya hasta... A mí me lo va a decir. Pero la pregunta era esta. Y esa pregunta, digo, yo prefiero buenos candidatos y fuertes candidatos en Madrid. Lo prefiero, porque me parece que esto es muy buena señal y además una opción para los Señor Gabilondo, ahora me voy al asunto no se lo va usted a creer, pero está fallando su micro. Son cosas que pasan. Pero no se preocupe, que yo le debo este turno de palabra, le debo el siguiente, y probablemente a este ritmo, tal como va el programa y el anterior, le voy a decir que le debo una cerveza. Pero bueno, esa la tomaremos con todos los candidatos aparte. Queda muchísimo programa, queda mucha luz verde, esa no se acaba nunca en turno de palabra, muchísimo más que discutir en la mesa, con nuevos datos exclusivos, muy pendientes, por supuesto, del conflicto del taxi. Vamos a conocer los datos de intención de voto de ese sondeo impactante a la Alcaldía de Madrid que vamos a conocer en mayo, de las elecciones de mayo de 2019, y además muchos invitados, entre ellos Juan Carlos Monedero. Y por si fuera poco, le vamos a arreglar el micrófono al señor Gabilondo. En unos minutos, después de la publicidad, volvemos. Seguimos en turno de palabra, continuamos con nuestra apasionada mesa de debate, ya saben, la de la luz verde, donde se habla y se escucha enseguida. Enseguida vamos a estar con los datos de intención de voto al ayuntamiento, pero antes, se lo debo, señor Gabilondo, ya hemos arreglado el micro. Sí. Lo ha dejado usted en alto, la expectación de la audiencia era tremenda. Querían saber qué opinaba usted sobre la situación de la izquierda. Si Íñigo Errejón es más peligroso como candidato, más fuerte como candidato con Más Madrid. Y también, si me permite, la cuestión que se ha planteado aquí, que ha saltado entre ayuntamiento y comunidad. No, yo creo que es bueno que haya candidatos fuertes y candidatos con propuestas, con ideas para el debate, para la elección también, porque no hablamos, y uno de los problemas de Madrid y de toda España es la cantidad de personas que no se acercan a votar por distintas razones. Así que todo lo que sea estimular eso con buenas razones y buenos argumentos, debates y candidatos. Y además yo le doy mucha importancia a los candidatos. Es verdad que los programas son decisivos, de verdad, pero las personas también lo son. Y luego no creo que sea un buen planteamiento el hacer valer a la comunidad, al ayuntamiento, por oposición uno al otro. Algo así como tú mucho peor, el ayuntamiento mucho peor que la comunidad. Yo creo que el ayuntamiento en concreto, que yo creo que ha tenido buenas ideas y una, candidata que es alcaldesa, que ha hecho propuestas interesantes, a mí sí me parece que tiene problemas de gestión. A mí me lo parece, que puedo estar equivocado. Y me parece que al conformar equipos con una plataforma como la que ha sido ahora Madrid, pues me parece que ha llevado también a que ha habido descoordinación en la gestión. Que eso haya llegado hasta el nivel de ejecución, pues tendríamos que pormenorizadamente mirarlo con los datos. Pero no sería justo yo si no dijera que de verdad creo que ha habido problemas de gestión. Y esos problemas de gestión pues llegan a la vida concreta de los ciudadanos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que articular propuestas muy coherentes. A nosotros nos toca pensar y creer que la que hacemos nosotros está más articulada, más vertebrada como equipo humano. Esto es lo que nos toca creer y desde luego también, y lo creemos como un proyecto.
Yo no estoy en contra de las plataformas, pero ha dicho el señor López Agudín, y yo lo comparto, y el otro día lo dije, que el artículo 6 de la Constitución dice que se articula la voluntad popular a través de los partidos. No me gustan modelos que parece que se sostienen en la descalificación de los partidos. Yo no milito en ninguno, pero sí respeto absolutamente, y creo que es decisivo articular la voluntad de Madrid a través de propuestas de partido. Gracias, señor Gabilondo. Seguimos. Hablaba usted de datos. Bueno, pues ha llegado el momento de nuestro Madridata, la encuesta realizada para turno de palabra por el Instituto Invimark. La semana pasada les ofrecimos la estimación de voto a la Comunidad de Madrid. Cada 15 días tendremos nuevos datos y esta semana, por tanto, nos centramos en la intención de voto del Ayuntamiento de Madrid, con datos que les aseguro no van a dejar a nadie indiferente. Cristina Sanz, ¿cuál es la estimación de voto de los madrileños si hoy se produjeran esas elecciones municipales? Pues vamos a verlo. Javi, ¿qué lo ven? Antes de analizarlo, vamos a recordar qué sucedió en mayo de 2015. Este fue el resultado. El Partido Popular de Esperanza Aguirre fue la lista más votada con el 34,6% de los votos, pero perdió la mayoría absoluta. La lista de Ahora Madrid se quedó a tan solo un concejal del Partido Popular. El Partido Socialista pasó a ser la tercera fuerza política y Ciudadanos ocupó el cuarto puesto con más de 11% de los votos. Vox, por su parte, no obtuvo representación. Finalmente, un acuerdo entre Ahora Madrid y el Partido Socialista llevó a Manuela Carmena a la alcaldía. Pues bien, ahora veamos lo que nos dicen los madrileños en la encuesta y lo analizamos partido a partido. Tenemos que recordar que esta encuesta se ha realizado sin que conozcamos al candidato socialista ni al candidato de Vox. Pues bien, según Madridata, la estimación de voto en el Ayuntamiento de Madrid indica que el Partido Popular puede sufrir un significativo retroceso que le llevaría a perder una tercera parte de los votantes y pasaría del 34,6% al 21,8%. También desciende Más Madrid, casi 5 puntos, hasta el 26,5%. Lo hace también el Partido Socialista, que cae cerca de 3 puntos, hasta el 12,6%. ¿Y quiénes son los que suben? Pues en primer lugar, Ciudadanos. Fíjense en el ascenso. Duplica el número de electores, superando incluso al Partido Popular. Un 22,7% les votaría. Y por último, Vox, que se equipara al Partido Socialista. Y atención, podría obtener en las elecciones municipales un 12,8%, Javier. Datos impactantes, se lo hemos prometido y aquí tienen la prueba. Pero lo que vemos, Cristina, lo que se deduce de estos datos que acabamos de contarles en exclusiva en nuestro Madridata, es que es una situación simétrica, vamos a decir, a la que veíamos la semana pasada en la Comunidad de Madrid. Quien se quiera convertirse en alcalde va a necesitar probablemente sumar a 2 más, un pacto a 3. Eso es, sí, eso es lo que vamos a ver. El pacto a 3 vuelve a ser vital. Vamos a verlo muy claramente con los siguientes gráficos. Aquí lo tenemos. Si miramos a la izquierda, Partido Socialista y Más Madrid suman casi un 40%. Si miramos a la derecha, vemos como los que apoyan al Partido Popular y a Vox superan el 34%. ¿A quién vemos en medio? Pues a Ciudadanos, con el 22,7%. Atentos a un detalle, un posible acuerdo con la derecha haría que Begoña Villacís fuese la más votada en la sesión de investidura si la suma de Partido Socialista y Más Madrid no alcanzase la mayoría absoluta. Pero si pactase a la izquierda, la más votada sería Manuela Carmena y obtendría la alcaldía. Así que eso es lo que tenemos. En resumen, esa encuesta que será, pues necesario un pacto a 3 para lograr la alcaldía y al igual que decíamos la semana pasada en la comunidad, pues Javi, Ciudadanos va a ser quien incline la balanza. Pues ese es el terreno de juego que nos dejas con estos datos, Cristina. Ganaría las elecciones Manuela Carmena, pero la llave sería para Ciudadanos. Señor Ignacio Aguado, ¿qué harían ustedes? ¿Repetir la coalición que se produjo en Andalucía, pero con ustedes primera fuerza, por lo que dicen esos datos? Bueno, yo puedo extraer 2 conclusiones de esto que acabamos de conocer. La primera es que el resto de partidos que tienen representación a día de hoy en el Ayuntamiento de Madrid cae además con fuerza. El Partido Socialista pierde más de 3 puntos, Ahora Madrid pierde 5 puntos, el Partido Popular pierde casi 13. El Partido Socialista pierde 2,7. 2,7, sí. El PP pierde casi 13 puntos y Ciudadanos, en cambio, duplica el número de escaños, el apoyo en definitiva al porcentaje. Así que eso es una muy buena noticia y esa es la primera conclusión, ¿no? Y la segunda conclusión es que, según esta encuesta, evidentemente, que yo siempre las cojo con mucha cautela, ya hay una mayoría en Madrid que no quiere a Manuela Carmena, que no quiere
que haya 4 años más de Manuela Carmena con todas estas confluencias. Y desde luego... Los 3 partidos que han hecho presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Para hablar, hay una para mayoría... que le entiendan en casa. Sí, esa mayoría son PP, Vox y Ciudadanos. Hay una mayoría, exacto, que si se pone de acuerdo y que si Begoña Capaz es capaz de liderarla, que estoy plenamente seguro de que así va a ser, pues podemos ver en el Ayuntamiento de Madrid a partir de mayo a una alcaldesa que no sea Carmena y que se apellide Villacís. Con lo cual sí a recibir los votos de todos aquellos que pudieran propiciar un cambio en la alcaldía, que es de Manuela Carmena, que ganaría las elecciones, Rita Maestre, pero según estos datos que acabamos de ofrecer en nuestro Madrid Data, no sería suficiente. Bueno, encuestas. A lo largo de estos años, bueno, pues las encuestas a veces han acertado, a veces no. Yo recuerdo que antes de las elecciones de mayo de 2015, pues casi ni nos invitaban a los programas, ¿no? Y luego sacamos ese 32% del apoyo ciudadano. Así que creo que efectivamente hay que tomarlas con mucha cautela, entre otras cosas porque si las encuestas hubieran sido siempre ciertas, Ciudadanos gobernaría hasta mi comunidad de vecinos, ¿no? Y hasta la fecha pues eso no ha sucedido. En todo caso, lo que queda por delante en los próximos meses es precisamente el momento en el que se empiezan a poner encima de la mesa y a debatir las propuestas, y también en las que es el momento en el que los líderes y los partidos no solo explican sus propuestas, sino también con quién están dispuestos o no a dialogar. Y en ese sentido me parece... Claramente. Y en ese sentido me parece que la cuestión no sería tanto que el cambio en mayo que se produjera fuera el de que ya no fuera alcaldesa Manuela Carmena, sino Begoña Villacís, sino que a lo mejor, como pedía la candidata de Vox, el orgullo ya no se celebre en el centro de la ciudad de Madrid, el orgullo gay, porque Vox necesite poner algunas cosas encima de la mesa para dar esos votos y lo manden a IFEMA o a algún otro lugar alejado, porque a las personas de Vox y a la extrema derecha no le gusta ver que hay homosexuales por las calles de la ciudad. Rita Eso es lo grave. Hablaba de Vox, según esta encuesta, Vox 12,8%, subiría 12,2%, el PP 21,8%, bajaría 12,8%. Volvemos a ver como la semana pasada en la Comunidad, que prácticamente lo que ustedes bajan, lo sube Vox. Bueno, con la diferencia, y usted lo ha dicho muy bien en la introducción, que no se sabe quién va a ser el candidato de Vox. Es decir, todavía hay cosas que no se saben. Ni Vox ni el Partido Socialista. Sí, ahora mismo. Pero en este caso me preguntaba usted claro. por Vox. Bueno, no se sabe quién va a ser el candidato. Evidentemente, la personalidad del candidato influye mucho. Déjeme ser malo, ¿está diciendo que igual cuando tengan candidato bajan? Pues, ¿por qué no? Puede ser perfectamente. Yo, mientras no sepa quién es, pues me es difícil juzgar qué va a poder pasar. En todo caso, un par de elecciones más que yo creo que podemos sacar. Que la izquierda asume menos del 40% de intención de voto, francamente, me parece una catástrofe para la izquierda. Ahora Madrid baja en intención de voto. Al cabo de 4 años, por muy buena gestión que digan que han hecho, el caso es que bajan bastante, 5 puntos. Y esto, pues yo creo que lo refleja, como decía antes, el hecho de que hay incluso concejales de propia Ahora Madrid que no piensan votar a Carmena porque no están de acuerdo con la política que se ha hecho. ¿Y sobre su partido, sobre esa caída? Ahora, déjeme añadir una cosa más. El Partido Socialista se queda en 5ª fuerza política. Madre mía. Esto yo creo que es reflejo de la escasa, por no decir nula, oposición que han hecho en el gobierno. Ojalá más socialistas hubiesen dicho lo que ha dicho el señor Gabilondo en esta mesa, de que se ha hecho una mala gestión en el ayuntamiento, porque claramente de tanto decir que sí a Carmena y apoyarle en todo, pues francamente han desaparecido del mapa político. Además, esto es tanto más sorprendente cuanto que hay encuestas que a nivel nacional le dan una valoración bastante mejor. Es decir, que en Madrid es que están desaparecidos. Y en el caso del Partido Popular, por supuesto, tenemos... esto es un reto para nosotros. Evidentemente, tenemos una bajada en la intención de voto. Tenemos que recuperar parte del voto que se nos ha ido pues, a otros partidos, en particular a Ciudadanos, a Vox. En eso estamos. Señor Gabilondo, esta encuesta equipara, porque vamos a decir que ese 0,2 que está por encima Vox también entra dentro del margen de error, pero lo que da la encuesta es que equipara la situación de Vox con la del PSOE ahora mismo. ¿Esta lectura les va a obligar a ustedes a acelerar quizás la elección del candidato? Esto se hizo hacia el día 15, ¿no? Todavía Podemos no había abierto este debate que tiene... El día antes, fue martes, miércoles el trabajo de campo, el jueves Íñigo Rejón anunció... Bueno, pues antes de eso se hizo. Vox no tiene candidato y dice no voy a darle muchas vueltas porque estoy hablando de Vox, pero luego ha pasado el PSOE por el camino, pero el PSOE tampoco tiene candidato. Yo espero que cuando el PSOE tenga candidato, que no tardará mucho, digo, se presente, creo que esto puede modificarse.
pero de todas maneras hay que trabajar mucho y hacer las cosas muy bien. Yo no creo que de aquí se deduzcan demasiadas cosas en la dirección de que claramente la decisión va a estar en Ciudadanos. Pero también digo una cosa, Ciudadanos, que yo respeto mucho y lo respeto siempre y públicamente y ahora también, tiene un conjunto de votantes muy diverso y muy interesante, y desde luego no todos están por este camino hacia Vox, sino la mitad está por un camino en una dirección de mayor progreso y compromiso en la transformación de la realidad. Y por tanto yo quiero ver en qué se decanta ese camino de Ciudadanos, porque no es solo qué hará después de la votación, sino qué harán los votantes de Ciudadanos antes de la votación, sabiendo lo que viene. Con esto no quiero enredar, porque he dicho que hablo con respeto. Lo que quiero decir es que vamos a ver qué pasa. Pero a usted le gusta la abstracción, que yo lo sé y tiene su mérito. Yo le voy a pedir un punto de concreción, que es: ¿esto tiene solución, estos datos del Partido Socialista con el candidato? Lo que le quiero decir es que la abstracción es consecuencia de una reflexión sobre lo que sucede. No es que yo me imagine la cosa. Lo sé, es una consecuencia de lo que sucede. Yo creo que no es un problema de solución. Yo creo que el candidato influye de modo determinante. Lo he dicho antes. Sin embargo, se me ha rebatido que más bien son los programas. Bueno, yo creo mucho en los candidatos también. Y creo que es muy importante. Los candidatos vinculados a un proyecto, por supuesto. Y me parece que cambiarán mucho las cosas. Según quién sea el candidato de Vox, según cómo acabe lo de Podemos, según quién sea el candidato del PSOE. Pero en este momento es cierto que está esto ahí así, y yo lo acepto y lo respeto. Y esto hay que cambiarlo haciendo las cosas también bien le y digo mejor. Y solo una precisión. Sí, claro. Yo no he dicho más. que ha hecho mala gestión sin más la alcaldía, ni mucho menos. He dicho que donde adolece, donde tiene el problema, es en la gestión, no tanto en la concepción de las cosas, sino en la gestión. Esto es discutible, pero no he dicho que sea... No he descalificado la gestión, simplemente he dicho que a mí me parece que es donde está el problema de ahora Madrid. Anda que no vamos a tener tiempo, Rita, maestra del señor Percival Manglano, de hablar de la gestión del ayuntamiento, pero ahora me va a permitir, también les digo, estos son los datos, algunos sonríen más, otros sonríen menos, lo notarán ustedes en casa, lo noto yo aquí también en la mesa, pero vamos a tener Madrid Data todas las semanas. La semana que viene tendremos los datos de la Comunidad de Madrid, los primeros con Íñigo Errejón ya en esa candidatura desgajada de Podemos, y dentro de 15 días otra vez el Ayuntamiento de Madrid, y eso nos permitirá ir conociendo cuál es la intención de voto en el tiempo. Seguimos en turno de palabra, por supuesto, con toda la actualidad, con mucho que discutir, por supuesto, con reglas para hacerlo ordenadamente y como siempre quieren los espectadores. Y retomamos nuestra primera información de impacto, este sondeo electoral de 2019 con tres titulares claros. Ganaría las elecciones Manuela Carmena. La llave sería de Ciudadanos para elegir gobierno, y el PSOE y Vox ahora mismo están equiparados en intención de voto. Nos vamos a la redacción del Mundo. Y allí nos espera Isabel La Antigua, periodista del Mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Con estos datos, la primera pregunta es evidente. Tú los has conocido también. Begoña Villacís sería alcaldesa de Madrid el 26 de mayo de 2019. Sí, bueno, sabemos que este año la política puede cambiar de un día para otro, así que tampoco vamos a aventurar nada, pero con estos datos yo creo que Begoña puede jugar un papel muy importante. El ascenso de Ciudadanos se lleva viendo también en los últimos meses, los últimos sondeos también en abril, antes de las andaluzas, le daban una subida importante, y ahora la cuestión está en saber no solo si pactaría con Vox, sino si lideraría las negociaciones con Vox. Porque este pacto a la andaluza que puede reeditarse, bueno, ellos en Andalucía han entrado un poquito de perfil, manteniéndose un poco al margen. Ha sido el PP el que ha hecho un pacto con cada uno de ellos, pero si Begoña quiere ser alcaldesa, según estos datos, pues tendría que no solo que decidirse si quiere ir con Vox como socio de gobierno, sino también si va a encabezar las negociaciones con ellos. Bien visto, lo que quieres decir es que tendría que hacerse esa foto que tampoco le gustaba en Andalucía y que consiguió evitar con ese doble pacto de dos que se ha producido en Andalucía. Eso no podría repetirse si es ella la que tiene que liderar esa negociación. Pasemos a la izquierda, Isabel. Según el sondeo, la izquierda perdería la mayoría. ¿Hasta qué punto tiene complicado Carmena repetir como alcaldesa?
A ver, según la encuesta lo tiene bastante difícil. Hay una cosa importante y es que Manuela Carmena sigue manteniendo el tirón. Ella ganaría las elecciones y, bueno, estando 4 años en el poder, no sale excesivamente dañado. El poder erosiona y ella sale bastante bien parada de esta legislatura. No sabemos qué consecuencias va a tener el ya famoso pacto de las empanadillas. No hay candidato del PSOE aún, que si logran a alguien potente que ilusione a los votantes, igual el panorama puede cambiar. De hecho, el PSOE puede sacar rédito de la crisis de Podemos. Ya se han manifestado en los últimos días en esa línea, postulándose como la izquierda sensata, la izquierda realista. Bueno, el panorama de la izquierda todavía está un poco por dibujarse. Isabel, de momento no parece muy factible. Sí. No, una pregunta muy concreta precisamente sobre esto. Hay que recordarle a la gente que con el 3% se consigue entrar en ese reparto de escaños dentro de lo que es el Ayuntamiento de Madrid. ¿Le vendría bien a la izquierda tener 3 listas en vez de 2, quizás? Pues es que claro, es que el análisis en este momento yo creo que es complicado, pero a mí me parecería más inteligente de cara al votante, o no más inteligente, pero igual más fácil, aunar fuerzas que dividirlas, en este caso. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias por todas estas opiniones y por clarificarnos la situación de cómo está ahora mismo ese mapa complejo de la izquierda y cómo queda la situación política después de nuestra encuesta de intención de voto. Y vamos con más datos de ese Madrid Data. Saben que a nosotros nos gusta llevar y conocer las opiniones de la mesa después de tener el contexto de los que saben y también los datos exclusivos de nuestro Madrid Data. Así que, Cristina Sanz, vamos a conocer cuál es la valoración de los líderes. Pues sí, vamos a verlo ahora mismo. Vamos a ver y recordarles que aún no hay candidato socialista al ayuntamiento. O sea que lo mismo sucede con Vox. Vamos a verlo y lo tenemos en estas imágenes. Empezamos por el candidato del Partido Popular, por José Luis Martínez Almeida, que es conocido por algo más de la mitad de los ciudadanos. La actual alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, es identificada por casi el 100% de la población. Y también vemos a Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos, que es reconocida por más del 70%. Ahí lo tenemos, pero nos hemos preguntado además cómo valoran a los líderes los electores. Pues bien, como suele ser habitual en España, los candidatos valorados por el conjunto de los madrileños no alcanzan el 5. Y fíjense porque están todos absolutamente igualados, a tan solo 1 décima o 2 de diferencia. Entre ellos, el candidato popular, José Luis Martínez Almeida, que es el que recibe mejor nota. Pero el dato realmente significativo es cómo valoran a los líderes sus propios votantes. Observamos cómo todos los líderes son mejor valorados cuando esa calificación la otorgan sus seguidores. Así destaca la actual alcaldesa, Manuela Carmena, que obtiene la mejor nota, un 7,7. Le siguen Martínez Almeida y Begoña Villacís con casi un 7. Así que podemos extraer de este titular que Carmena es la mejor valorada por los suyos. Javier. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, pues ahí están los datos, un 77%, Rita Maestre, de valoración de Manuela Carmena entre sus propios electores. ¿Es quizá la diferencia entre Manuela Carmena y Podemos? Bueno, yo es que además creo que Manuela Carmena es muy bien valorada también 7,7, perdón. También entre la gente que no la vota, ¿no? Creo que esa es una diferencia importante que de hecho se nota en las conversaciones, que hay muchas personas que dicen, bueno, a lo mejor no la votaría, pero lo cierto es que es una mujer muy razonable, lo cierto es que tiene una enorme capacidad de empatía y de escucha. Creo también que es importante señalar que un menor nivel de conocimiento suele implicar una mayor y mejor valoración, porque cuando se le pregunta... Opinan más los tuyos. Efectivamente, los otros, sí. Efectivamente, creo que eso claro. Tiene algo que ver con la valoración, particularmente el señor Almeida, no por nada, sino porque le conoce, es candidato desde hace menos tiempo, ¿no? En todo caso, creo que la valoración de Manuela Carmena, después de 3 años y medio, que vamos a decir que no han sido particularmente sencillos en la alcaldía, ¿no? Donde en algunos momentos hemos vivido auténticas campañas de desprestigio, de odio, en fin, momentos ¿no? Como de mucha dureza, creo que es una valoración muy positiva. Percival Manglano.
Bueno, yo me pregunto quiénes son los suyos de Carmena, cuando dicen los suyos, pero ¿y los suyos quién son? Sus votantes. Sí, pero ¿son los de Podemos? ¿Son los que le votaron en 2015 pero ahora no le van a votar porque va a haber una candidatura, parece, de los municipalistas o de Izquierda Unida con esos municipalistas? Es que para valorar son simplemente aquellos que votaron, yo se lo resuelvo, porque es una duda lógica sobre cómo se hacen las encuestas, son aquellos que dicen que votaron en 2015 a Manuela Carmena con las siglas con las que se presentara. Estamos en una época muy fluida en la política. Los que eran hace 4 años no está claro que sean los mismos ahora mismo, ¿no? Dicho esto, querría añadir un par de cosas sobre lo que se decía en la periodista del Mundo que hablaba anteriormente. Isabel Antigua, sí. Decía que el desgaste que había sufrido Manuela Carmena en estos 4 años no era mucho. Yo con eso discreparía. Cuando alguien llega a la alcaldía o a la presidencia del gobierno, en general las encuestas siempre le dan un subidón. Hay un movimiento de simpatía hacia quien está, y esto es algo muy estudiado, que en las encuestas te beneficia el estar en el poder. Y sin embargo, en el caso de Carmena, como digo, le ha perjudicado el desgaste del poder. En 4 años no tendría que ser mucho. Si se llevase mucho tiempo, sí, pero luego en 3 años no. Y voy a estar de acuerdo con algo que ha dicho antes la señora Maestre, sin que sirva de precedente. Yo lo celebro, que las luces verdes se encuentren en este turno de palabra. De vez en no sé cuántas veces más ocurrirá, pero es verdad que Ciudadanos es experto en ganar encuestas y no hacerlo también en las elecciones. Me acuerdo perfectamente, en 2015 las encuestas le daban 11 concejales, sacaron 7. En las andaluzas, bueno, pues sacaron bastante menos de lo que le preveía. Por lo tanto, se ha hablado mucho de que la señora Villacís va a ser alcaldesa. En fin, no nos precipitemos. Yo estoy convencido que va a ser el señor Almeida. Y por último, ahora vemos en la pantalla esas barras. En fin, no olvidemos que esas barras son, como se ha dicho antes, de los suyos. No es lo global. En lo global gana el señor. Van cambiando. Eso es conocimiento, y sabe usted que la notoriedad de Carmena es alta. Por ser alcaldesa, usted mismo lo ha dicho. Que su notoriedad es alta, pero me gustaría insistir en el dato de que la persona más valorada es el señor Almeida, que tiene el dato más alto de los 3 candidatos. Yo estoy de acuerdo con el señor Luz Manglano. verde para usted. Yo estoy de acuerdo con el señor Manglano que hay que ser muy prudentes con las encuestas y que la verdadera encuesta es cuando llegan las elecciones y las urnas. Y ahí en Cataluña, cuando nos hemos presentado, hemos ganado las elecciones, no como el Partido Popular, que ha conseguido los peores resultados de su historia, y en Andalucía hemos duplicado los votos, no como el PP, que no tenía tan malos resultados desde los años 90. Es verdad que hay que ser prudentes, y en Madrid trabajamos con una política ahora mismo muy líquida, muy volátil, donde hay que ser especialmente prudentes. Pero desde luego, si esto se replicara... Eso seguro. Exacto. Políticos y periodistas sabemos que todo cambia rápido. Pero si esto se replicara, pues Begoña Villacís tendría una magnífica oportunidad para, en torno a un programa de gobierno, intentar articular una gran mayoría abierta a todos los grupos políticos. Y con respecto a la valoración de Carmena y a su gestión, yo creo que desde el Ayuntamiento han sido especialistas, a base de meter dinero en publicidad y en propaganda, en construir una imagen de Carmena y de su gobierno que se cae por su propio peso en base a datos. Habla permanentemente de ser democráticos, de escuchar. Bien. Los presupuestos participativos que anuncia Carmena siempre a bombo y platillo, bueno, pensaban o decían que iban a destinar 160 millones de euros. Que están ya en marcha en algunos distritos. Bueno, pues de los 160 millones de euros prometidos, solamente han ejecutado 10. No, 10. no es Lo demás no se ha ejecutado nada. Decían que querían regenerar el Ayuntamiento de Madrid porque la red clientelar de estos señores del Partido Popular era enorme, que es cierto, pero es que ahora Madrid, en 3 años, ha aumentado en un 40% los asesores a dedo. Me va usted a abrir 17 turnos de palabra en el peor momento, señora Aguado. Y termino. Clemencia, es que, claro, por favor. es simplemente datos frente a publicidad y propaganda. Decían que iban a recortar en sueldo, mentiras, ha subido el sueldo. Decían que iban a recortar en subvenciones, han aumentado las subvenciones a dedo. O sea, Carmena dice, a ti, por ser quien eres, en un 45%, por lo tanto, es una obligación de la mayoría de los madrileños apartar a Carmena y poner en marcha un gobierno distinto en el Ayuntamiento de Madrid. En eso estamos trabajando en Ciudadanos y espero que Begoña Villacís lo lidere. Señor Gabilondo. Me ha parecido que al señor Aguado no le gusta a la señora Carmena. Me ha parecido por lo que decía y tenía algo que ver porque la pregunta era otra y de paso ya nos ha contado que no le gusta. Bien, yo lo que decía con esto es que se ve que es difícil aprobar. O sea, los 3 candidatos tienen suspenso. No es una cosa de profesoral, cuesta aprobar. Y cuesta aprobar porque se tiene en cuenta qué opinan los otros grupos también de uno, ¿no? Cuesta aprobar. La semana pasada alguno aprobó. Y lo que digo ahora aquí es... Tengo que decir yo que fue usted, señor Gabilondo. Pero bueno, también si alguien no vio el primer programa de Turno de Palabra, que puede ocurrir. Yo creo que la señora Isabel Díaz Ayuso tenía 4,97, un 5 prácticamente. O sea que lo que sí quiero recordar es qué opinión le merecen estos candidatos, por ejemplo, a Vox.
¿qué opinión le merece el señor Almeida a los de Vox? Porque igual les cae bastante bien. Y esto también es relativamente importante, porque no solo cómo queda el resultado final, sino quiénes son los que te apoyan para que el resultado final sea un resultado determinado. Yo veo que es verdad que en general los de nuestros grupos pues, nos suelen poner un notable arriba abajo, ¿no? ¿Verdad? Y es verdad también, como os ha dicho, que yo también comparto que el estar en un puesto te anima a tener mejor aceptación. Pero es muy interesante ver qué opinan los otros, porque aquí hay que sumar, aquí hay que aglutinar fuerzas. Aquí no va uno de ser el redentor, ni una redentora. ¿Y con quiénes vamos a sumar? Si desde luego Vox tiene simpatía, en el caso de que lo tenga, por el señor Almeida, pues ahí habrá como una tendencia natural a encontrarse. No sé si el candidato del PSOE, por no hablar de otros, tendrá esa misma simpatía. Lo veremos. No han aprobado ninguno de los candidato tres. O candidata, ¿no? O candidata, no claro. vayamos cerrando yo hablo puertas, general, quizás, sí. ¿verdad? Van a cambiar lo de rey y reina y me parece muy bien por la RAE. Yo también hablo de candidato y candidata. Pero creo que hay una cosa clara, que los líderes, estos líderes, por lo que sea, por ahora no aprobamos. No aprobamos. Hay algo que no acaba de gustar. Yo confío que el candidato del Partido Socialista roce lo aprobado. Pues yo le doy una idea. Yo le doy una idea. De hecho, se la doy a todos ustedes. Es cuestión de venir a turno de palabra, utilizar bien la luz verde. Quién sabe, esas notas medias quizás irán subiendo. Les quiero agradecer el respeto que han tenido, que ha sido enorme los unos por los otros. Y ya saben, tienen la puerta abierta y la luz verde encendida para cuando quieran volver a repetir ustedes en este debate de todos los lunes en turno de palabra a las 10:30, y me van a permitir porque vamos a seguir hablando con dos invitados muy importantes sobre el gran conflicto que protagoniza la actualidad en estos días de Madrid, que es el conflicto del taxi. Pero antes vamos a escuchar lo que opina el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que hoy ha hecho unas declaraciones importantes, unas declaraciones rotundas. Esto decía el señor Garrido. Yo hago lo que me toca hacer a mí, que es negociar, por supuesto, con el sector del taxi, con el sector del VTC y tratar de llegar a un acuerdo razonable para ambos, que es lo que siempre hemos hecho. Lo que tiene que hacer el delegado es impedir que lo que haya en la calle son coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un gobierno a hacer las cosas que no tiene que hacer.